Hola, hola, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado este fin de semana? Espero que hayan estado muy bien. Les saluda su amigo de Rainmaker junto con la señorita Aloy. Aquí retomando labores, por decirlo así. Eh, bueno, he ido adelantando algunas misiones secundarias para el tema de poder mejorar el personaje. Ya solamente me queda, digamos, me queda pendiente solamente ¿cómo se dice? Bueno, aquí ya las células de energía ya las llevé todas, me falta una sola que no tengo acceso por cuestiones de historia, o sea, como no he llegado a ese punto de la historia, no tengo acceso a esa célula. Pensé que podía tener acceso a ella antes, pero no. Ya incluso he mejorado las armas. Ya hice los terrenos de caza que se los recomiendo porque cuando la, cuando la completan les entregan esa arma que hace básicamente lo de la destructora, la que hace que boom y explota. Es básicamente lo mismo, pero es una onda de choque. Es un poco más poderosa, pero un poco más difícil de lidiar. A mí me gusta muchísimo esa arma, pero es como para casos puntuales. Tampoco es que se pueda hacer de manera más general como el resto, ¿verdad? Entonces, quería agradecerles de todos modos que me hayan estado acompañando durante este tiempo. Aquí estoy compartiendo la, el stream, ustedes saben. Y bueno, como se podrán dar cuenta, cuando ya uno termina el tema de los terrenos de caza, le entregan estas tres armas. Miren que dicen de la logia. Son mejores que las sombrías. Entonces, por eso es importante tener los terrenos de la logia o los terrenos de caza ya resueltos. Pero toca hacerlos con, ellos le llaman los soles abrasadores, que son los soles estos que están a la izquierda. Tienen que hacerse en menos tiempo. El primer tiempo que muestran ahí, o sea, el mejor hay que hacerlo antes de que se cumpla el primer tiempo. Ya después, el segundo tiempo es el de azul y el tercer tiempo es cuando el punto rojo, ¿verdad? Ahí nos dan armas, pero no nos entregan al mismo nivel de estas, ¿verdad? Y ya cuando se termina el tema porque eso continúa, nos entregan esta arma como bienvenida a la logia de los cazadores. Ya por fin tengo la onda sombría, tengo esta, ya tengo las granadas por proximidad, que llaman ellos. Y bueno, ya hice la misión de Olin, ya salvé a la familia de Olin. ¿Olin era el que se llama? ¿Era que se llamaba? No me acuerdo, era un mandado. ¿Es este? No. Bueno, este colateral. Sí, Olin. Olin en Asha. No hablé con Olin porque no había necesidad. Simplemente fui directo a salvar a la familia. Entonces aquí tenemos los secretos profundos de la Tierra, que es cuando vamos llegando a la base principal de los Eclipse, que fue la tribu que hizo el ataque terrorista allá donde estaba participando él y donde murió Ross y todo eso. Entonces, aquí vamos a conocer un poco más de la historia, ¿verdad? Ya esto es historia principal. Estuve desarrollando unas historias secundarias para no aburrirlos con eso y dedicarnos a meramente lo que es la historia principal. Ya se pueden dar cuenta que ya también escaneé por medio de los cuellilargos y ya por eso tenemos acceso a todo el pequeño mapa. Y esto acá que no está, porque es la expansión, entonces tenemos que llegar a la expansión para poder expander el mapa y ver cómo se ve esa parte de ahí. Pero ya lo que es la campaña principal, nos podemos dar cuenta que ya está todo. Eh, entonces yo creo que
como siempre he dicho, como dice el dermatólogo, vamos al punto, ¿no? Al grano. Vamos aquí a un caballito que nos evite la fatiga de estar yendo a pie. Ya resolví todos los calderos, ya puedo dominar incluso a los atronadores. Imagínense ustedes, qué poder. Ya ahora mismo puedo dominar a todos los robots, menos los que están corruptos, obviamente. Pero ya, tengo todos los calderos resueltos, menos el de la expansión. Pero como tal, ya todos los calderos están resueltos. Por eso estoy tan bajito en algunas cosas, porque me tocó, bueno, combatir, pero aquí vamos acercándonos. Pensé que era medicina. Bueno, entonces vamos a... Ah, mira, ve. Bueno, ni modo. Aquí vamos a... Ah, pero si lo piso y... ¿No lo pisa? Exactamente. Por acá... Tough, but I'm used to it. Siempre es bueno tener el tema de los animales, porque nos dan carne grasa que luego nos da o nos sirve para las pociones de vida. Entonces, por eso es bueno resolver o estar cazando. Además que nos van a servir el tema de las pieles, los huesos, para las bolsas de munición, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a guiar una conversación. Epa, aquí está. A bulwark of guard your might against the howling forbidden west. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping. That's what I'm hoping. Recordemos que Silence es la persona que salió con los eclipses, ¿verdad? Todavía no lo conocemos en persona, pero aquí estamos. Y vamos acercándonos para poder infiltrarnos en la base, conocer aún más de los eclipses y de la historia del proyecto, ¿no? Ya estamos aquí en Arco de Blasón, más conocido como Ocaso. Bueno, creo que más de aquí ir en caballo como que no tiene sentido. Vamos a ver. Se supone que aquí no puedo llegar muy bien porque... Ah, ok. Me están diciendo que vaya por allá. Pero... si voy para allá... Ok, bueno, vamos a entrar por acá. Se supone que debo entrar o... Vamos a exponernos porque se supone que entro y enseguida me reconocen. Ah, no. Ah, bueno. Ya que no tengo ningún problema. Estos mercaderes serán buenos. Bueno, el cascabel sombrío no lo tengo. Pero esta onda explosiva es menor que la que da la logia. Entonces ya me evité estar comprando esas armas. Entonces, por eso también es muy bueno el tema de los cazadores de la logia. Además que en los terrenos de caza aprendemos a recolectar recursos con poco. Entonces siempre es bueno hacerlo de los terrenos de caza. Son prácticamente, ahí puede lo que llama uno farmear recursos casi que infinitamente. Ahí todo lo que necesites, lumbre, cables, todo, lentes. Eso es algo de lo que llaman ellos los carga al anillo de fuego, al anillo del sol. Y ahora se supone que voy a ir por acá.
Ah, verdad que habíamos deshabilitado la red. Talking about? Did I crash? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Your folks keep disappearing in the night. Claro, porque si no hubiésemos deshabilitado allá, al entrar aquí ya nos hubiesen reconocido de una vez. Y sobre todo Aides. Outlanders. If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any Vamos aquí shards como by quien no standing quiere la out here. cosa. Ah, bueno. Aquí nos colamos. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. Yeah, yeah. Shadow Conjurer looking for one of their own. Should pay well. Miren cómo se parece a la arquitectura de los Karja. Porque son como una tribu derivada de allá. The apostates started a war. Now they want us to sit on our hands? Mira él, güey. Todo como que By the aquí está glory pasando. of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kinda busy. And in doing so, demonstrated wanton disregard for the safety We both know of you're the no killer for king's hire. subjects. Uthid is innocent. So come see Go me forth then, while there's still outlanders, time to save and him. do the will of the sun. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun Claro, from on high. esto... Ah, bueno, ya lo The quitaron. Kestrels. Ah, they want us to see this. Esos boys. son It makes como la this realeza de so aquí, we need it. pero resulta que... The balustrade. It's a short drop from there. Resulta que están siendo manipulados por el sacerdote ese. Ay, estoy pintado yo. Ay, estoy pintado yo. ¿Y ahora? Vamos a ver. Estoy que... The other Ah, side of the tenía que tower. caer, bueno. Look for a vent. ¿Quién lo iba a pensar? Fíjate, tuve que estar ahora aquí. I see Bueno, you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. claro, en este punto te dicen de la historia, si vas a hacer la misión esta que te está diciendo la asesina de ahí arriba, hazla antes porque ya después de este punto ya no la vas a poder hacer. Yo ya la hice, pero esa es una misión secundaria. Digamos que son como aliados que uno se gana, pero al final no son necesarios. Es como una especie de misión humanitaria, ¿verdad? Pero básicamente, en este punto ya entramos a la recta final de la, bueno, la recta final de la historia no, pero sí entramos en un punto donde ya esa historia no la vamos a poder hacer. Ya la idea es que el que esté disfrutando el juego, el que lo haga o decida disfrutar el juego por mano propia, que se lo recomiendo, siempre se lo recomendaré, fuera de lo que vean aquí, es que lo disfruten por ustedes mismos, la verdad. Entonces, hombre, empecemos aquí.
La historia, ok. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. Voila. For her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you'll have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Es hold. Mantén, no es Genetic habla. profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Malfunction. Anda. Malfunction. Malfunction. You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? Yes. I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. Estamos impacientes. I understand. So by now, Claro, eso nunca había pasado. Llama la atención enseguida. That will draw attention. Claro. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Claro, Silent viene investigando la historia del mundo. Por eso sabía que era redondo, sabe que hubo gente antes que ellos. Sabe el tamaño del mundo, sabe que es bastante grande. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Claro, aquí uno encuentra varias libretas, varios audios, además de lo que vamos a ver más adelante. Aquí vamos a conocer el misterio de Horizon Zero Dawn. Please take a seat and wait for your name to be called. ¿De qué fue lo que pasó en verdad? ¿Fue aquí? Estoy casi seguro que fue aquí. Pero bueno, ya nos enteraremos. Si no es aquí, es más adelante, pero lo más probable es que sea aquí. Así que acompáñenme y nos enteramos. A ver qué encuentra nuestra querida Aloy. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. Lo increíble es que a pesar de tanto tiempo, CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. Aquí es donde nos enteramos. Sí, señoras y señores, punto álgido de la historia. Top secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more.
If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. ¿Por qué? One reason. To buy time for you and the work you will do here. 0 day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. Elizabeth. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Ahí el detalle. La superarma o la supuesta superarma no existe. Es el proyecto para poder preservar la vida humana o la vida en la Tierra. Ni siquiera la vida humana, la vida en la Tierra. Porque recordemos que los robots de faro acaban con la biomasa, sin importar qué tipo de vida es. Y claro, la idea, ¿se acuerdan de la reunión donde estaban todos los militares? Donde decían, ay, vamos a mandar a la gente a que se mate con los robots. Sí. Sí, porque es la única forma de tenerlos entretenidos mientras los científicos que están en el proyecto o la gente que está en el proyecto pueda hacer su trabajo. Es una cuestión increíble. Esto puede sonar ciencia ficción, pero miren a todo lo que podemos llegar por malas decisiones. Por aquí nos enteramos un poquito. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out. Anda. What is this place? Tomb? Aquí nos encontramos con unos cuantos eclipses. Bueno, por acá. No me acuerdo para qué me metí por acá, porque pensé que iba a encontrar algo. Eyes on me, Lord. Ah, pero espérate ahí. Ya tenemos las de proximidad, ¿verdad? Ay, no me deja usarlas. Y el arco tampoco. O sea, tengo que salir de aquí para poder usarlo. Pero bueno, creo que... ¡No! Ven por mí. Hola, ven. Ahora mismo con el nivel que tengo, estoy en modo... ¡Uy! Este tipo no se la cayó. Oye. We're too close to let tribal primitives stop us now. The Claro. data points, what did they contain? Esto vamos a dejarlo por aquí.
Por acá... Ah, una nota de audio. Okay. Let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. For that kind of storage, we're talking a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, even if you build it and point it at Sirius X, there's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. El tipo cree que al estar acá dentro del proyecto está como en el estilo de la película 2012, ¿se acuerdan? Que construyeron como una especie de... No, una especie no, eran unas naves, pero no para volar, sino por el tema que sabían que la marea iba a crecer. El tipo aquí cree que iba a hacer lo mismo porque estaban haciendo los embriones así como en Interestelar para preservar a la raza humana. You previously worked for Faro Automated Systems. On the chariot line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does it have to be the end? Esto es el proyecto. What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Gaia. Mother Nature as an AI. ¿Se acuerdan que las normas hablan de madre? She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, son como los módulos. You'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. Efectos. Efectos son los calderos. Es el módulo que se encarga de crear a las máquinas. Efecto, el herrero de los dioses griegos. To the regreening of the earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the earth with animal life, and then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo,
The vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Bueno, ya sabemos en qué consiste el proyecto, ¿verdad? Ahora tenemos que aprender qué fue lo que pasó. Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Claro. Dentro de los módulos estaba el módulo Apolo, que era el de recopilar a todo el conocimiento adquirido por la humanidad entera. Sin importar, digamos, la civilización, ¿verdad? Toda nuestra historia, para que no se perdiera nuestra historia. Pero resulta que cuando esta gente vive o empieza a vivir, se encuentra con un mundo que no conoce. No sabe por qué las máquinas están ahí, no saben por qué el mundo está así como está. Solo saben que hubo algo y que hubo una civilización antes que ellos, pero hasta ahí. Entonces, tenemos que aprender, ya sabemos en qué consiste el proyecto y cuál es la idea del proyecto. Ahora tenemos que aprender qué pasó con el proyecto, qué pasó con Elizabeth, qué pasó con Faro, qué pasó con el mundo. Entonces vamos, acompáñenme que vamos llegando. Of course I'll do it. To be given an opportunity to rebuild what the damage that I don't feel worthy of it, but todos esos son científicos que estaban dentro del proyecto. Y como terapia los dejaban que hablaran cómo se sentían, todo eso. They were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves that we're cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. A better competing, better than the next guy, a better killing machine. It's just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom. I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard. If you're still nauseous. No. The inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you. ¿Verdad? La médica. Make sure I behave this time. Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Grilletes Like my abandonados. old man would say, flabbergasted. That vein pumping in his Todo eso lo hacen forehead. como terapia para que la gente no pierda el, Underprepared for a space flight ¿cómo se project. dice? But now I can see it's worse. No se vuelva loca. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Jesus. Que se I'm supone sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. para que puede uno. Hola, perdón por llegar tarde. Oh, tranquilo, Jan. Aquí ya acabamos de aprender en qué consiste el proyecto. Ya Elizabeth nos explicó. Ahora tenemos que aprender qué pasó con la Tierra, cómo se desarrolló el proyecto. Estoy aquí debajo de los eclipses. Si te acuerdas, debajo de los eclipses, donde uno aprende de todo. Bueno, aprendemos en qué consiste el proyecto. No aprendemos todavía qué pasó con la Tierra, qué pasó con la humanidad. Entonces, aquí estoy
encontrando el resto, pero me llevo aquí un regalo de un eclipse por si se me parece más gente. Intruder, get her. Como efectivamente. Oye, pero... Ya iba a decir yo, bueno, ¿y qué? Los inmortales. Esta ya no le queda casi nada. Entonces, estamos aprendiendo que el proyecto no era la forma de salvarnos de la extinción. Era para preservar la vida. ¿Y qué es lo que pasa con los robots que nosotros vemos? Los caballos, los ¿cómo es que? Los recolectores ígneos. Si te das cuenta, todo eso. Vi la notificación, tenía que ir a un lugar y me tengo que ir, pero no te quiero dejar solo, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Tranquilo, tranquilo, vaya y cumpla con su misión. Ya veremos si cuando vuelva me encuentras todavía por acá. Pero bueno, entonces aquí sí, ya sabemos que Festo es la inteligencia artificial que desarrolla todos los robots. Eso lo descubre uno con los calderos, que el módulo que hace las máquinas se llama Festo. Ahora confirmamos por medio de Lisa que Festo hace los robots. Y pues si nos damos cuenta, cada vez que encontramos a esos robots, a diferencia de los que nos buscan para matar estilo... Adiós, cara llorando fuerte, espero llegar antes de que cierres directo. Dale, vaya. Hay que cumplir con el deber. Cuando toca, toca. Entonces, los cuellos largos no, bueno, los cuellos largos tienen su función. Espero acordarme cuando ya veamos todo, es poder explicarles. ¿Esta cuál es? Poción completa. Bueno, vamos a... No, para ver. Sí. Vamos a gastarla para... Y lanzafuego. ¿Este cuánto tiene? 45. Bueno, todos tienen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con todos esos robots? Esos robots, si los vemos, siempre están como arando la tierra. Siempre están metidos con la cabeza, ¿verdad? Todo eso, estos animales como el avestruz, el pastador, todos esos animales están como arando la tierra. Resulta que ellos son las abejas del mundo. Si recordamos, las abejas son las del polen, ¿verdad? Entonces ellas están cumpliendo esa función. Por eso están por todos lados. Pero es por eso. Porque ellos son las abejas en este mundo. Ahora mismo no hay abejas. Uy, me asusté. Pensé que aquí iba a haber gente. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Si se dan cuenta, las instrucciones de cómo deben de quedar están al revés. De eso se estaba quejando. Entonces, esta de acá, esta va a la izquierda, esta también, abajo y a la derecha. Entonces, y a la derecha.
Done. I should check the door nearby. Exacto. Ahora, pero aquí nos falta una célula. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Y lástima que no me la puedo llevar y tengo que usarla. Ah, pero mira, me dice que tengo que ir para acá. Ah, debe ser ahí arriba. O sea que tengo que subir por otro lado. ¿Por dónde podré subir? Que no me acuerdo. Entonces, a pesar de que uno ve que los animales nos atacan, no están programados para eso. Eso no es su programación. Ven acá, pero... ¿Por dónde se supone que uno puede subir acá? ¿Será por este lado? Ah, aquí está abierto. Eso fue lo que resolvió ahorita. Entonces de aquí... Exactamente. Y... ¿Esto aquí qué nos dicen? Un componente clave de cerradura. Ah, claro. Found one. Looks intact. Ah, pensé que era aquí. Y vamos a ver que era allá. Bueno. Elizabeth, por favor. Aloy, por favor. That should do the trick. Listo. Entonces ahora Let's get that door open. la primera va hacia abajo. Si está a la derecha, va a la izquierda. Si está hacia abajo, va hacia arriba. Entonces, derecha, abajo. That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Claro, Zayn está impacientísimo. No ve la hora de poder adquirir el conocimiento que viene buscando durante años, prácticamente durante toda su vida. Y anda. Y deja el lanzafuegos. Linda, Aloy. Avoid contact. Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Ok. Bueno, aquí viene esta linda niña. Y vamos a empezar a dejar unos cuantos regalos. Ven. Quietly. Todo menos callados. Ven. No, pero si estaba yo. Toma. No, 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 no. Uy. ¿Qué más falta? Anda. Todavía me quedan unas cuantas. Bueno, vamos a dejar más regalos. ¿Pero por qué? ¿Ya me gasté? Eso. Y vamos con un regalito. Listo.
indicates non-structural failure. Or not. Nada mal dejé unos cuantos regalos todavía. ¡Epa! ¿Quién pasó aquí? Así me puedo desocupar y desentender de por dónde vengan. Room's clear. For a moment, anyway. Get moving. You have to find Gaia. Y lo más lindo de todo es que las que están a mi alcance las puedo volver a... Ah, ya lo puedo. Bueno, no importa. Quedan ahí por si acaso llega más gente. Y ahí quedan puestecitas para entretenimiento de los que lleguen. Pero ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir algo. No me di cuenta que podía abrir la puerta y volver por esto. Now this thing is dangerous. Por andar pendiente de hacia adelante, no me di cuenta de hacia atrás. Pero bueno, hay que estar más pendiente. Miren esto de acá. Que este proyecto es una cuestión gigantísima. Gigantesca. Ahora miren, por acá. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and engineering of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon. But hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. Aquí está involucrado lo mejor de la legislación hasta ese momento. Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, ravagers, a thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Exactamente. ¿Y puedo verlo desde acá? Increíble. Ahora aquí ya. Sí. Sí. Sobek's office. But it's sealed off. More eclipse.
Careful now. Lo que siempre voy a hacer es tratar que cuando ellos estén hablando, pues no hablar yo para no interrumpirlos y pues puedan escuchar la explicación. Y ya luego yo daré mi punto de vista, pues. Aquí nos estamos encontrando con unos cuantos eclipses que me van... Ah, ya me acordé. Ya me acordé de esto. Y aquí vamos a dejar unos cuantos regalitos. Unos cuantos. Pero es aquí. Ah, bueno, aquí vamos a aprender otro módulo. Apolo es el del conocimiento. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, 42 zettabytes. Demasiada información. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Esto es la locura en información. Estamos hablando de 42 zettabytes. Imagínense. La unidad básica, que es el byte. De ahí pasamos al kilobyte. Bueno, la unidad básica es el bit realmente. De ahí pasamos al byte. De ahí pasamos al kilobyte. Megabyte. Gigabyte. Terabytes. Petabytes. Exabytes. Y un zettabyte equivale a 1.000.000 de petabytes. Un petabyte es la locura total. Ahora imagínense 1.000.000 de petabytes. Y no solo 1.000.000. 42 millones de zettabytes. Ahí lo que hay es información recopilada, pero por montones. Es una... No le cabe a uno en la cabeza lo que puede llegar a almacenar en 42 zettabytes. 42. La locura. La locura. Imagínense. La humanidad todavía no ha llegado a ese nivel. Llegamos a un petabyte y ya nos creemos, mejor dicho. Ahora... No. Ok, aquí están, no están todos. Listo, entonces vamos a hacer nuestra entrada triunfal. No, para que vengan y vayan recogiendo cada uno su regalo. Listo, venga.
Hubiese sido bastante cansón traérmelos todos uno a uno, pero ajá, nos estaría aburriendo. Me traigo esto. Pero, muchachos. ¡Ay! Vengan. ¿Te dolió? Uy. Este venía un poco más... ¡Eso! ¡Qué cosa más bella! Se me acabó... Ah, no. ¡Ay! ¡Ey, ey, ey, ey! Todavía queda uno, pero... nada que no se pueda resolver. Entonces... no vinieron por su regalo. Que ahí de la puerta no quisieron pasar. Entonces, este señor que está ahí arriba, They're leaving. Ah, ya sé. Él también se va a llevar su regalo, pero de otra manera. Ya se escondió. Es decir, que me va a hacer ir hasta allá. That's the last of them. Epa. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Ya me había preparado. Y esto de acá. Bueno, estamos bien de munición. Listo. Bueno, vamos a ver. Miren los servidores. Yo lo que me pregunto es cómo tienen que ser reactores nucleares o algo parecido, porque para hacer que esto funcione a pesar de tanto tiempo que ha pasado, tiene que ser con algún reactor nuclear o algo parecido. Claro, si nos damos cuenta, no es esto cuando empieza no es la misma época actual, es mucho más avanzado. Porque miren cómo ya se manejaba la realidad aumentada, al nivel que se manejaba la realidad aumentada, todo eran hologramas, o sea, estaban adelantadísimos. La inteligencia artificial también estaba adelantada. O sea, esto no se desarrolla en nuestra época. Saving these for the trail. Vamos a ver. Vamos llegando a la oficina de Elizabeth. Como líder del proyecto tiene acceso a todo. Ah, bueno, mire, otro. Ah, bueno, aquí vamos a conocer a Hades. A Hades. The Ultimate Killer App. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what the... What? 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 Plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah.
It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. To the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the Eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Bueno, ya conocimos a Hades, por qué existe y qué es lo que hace. Entonces ahora tenemos que saber por qué hace todo lo que está haciendo. Looks like the only way onwards. Entonces aquí, por aquí no hay más nadie. ¿Qué son esos? Arma de portador de muerte. ¿Son los que maté ahorita o qué? Aquí vamos conociendo todo el proyecto. Cada módulo lo vamos aprendiendo por medio de los hologramas. Ilicia. Ilicia. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, let's begin. Si vous êtes prêts, bueno. let us begin. Viste. Al mejor estilo de Interstellar. Como congelar los cigotos, ¿verdad? Para llevar ADN o conservar ADN para cuando la Tierra, ya Hades, deje la Tierra lo suficientemente para que haya terraforme, la humanidad se encuentre con una Tierra inhóspita, agresiva hacia la humanidad, ¿verdad? Aunque normalmente lo es, pero la idea era esa, o la idea es esa. Pero entonces no quisieron como que aprovechar de que iban a almacenar tanta información en ADN de la humanidad como para aprovechar y mejorarla, ¿no? Ya que iban a partir de cero, pues podían aprovechar para eso. Y mira, hacen énfasis en que quedara inalterado. Entonces miren acá, aquí, no nos dice qué hay aquí, ¿o sí? No nos dice, por acá, no. Lastimosamente no nos dice qué hay aquí.
pero fácilmente pueden ser módulos de criogenización o lo más parecido, o incluso ahí pareciera una forma humana, ¿verdad? Debe ser de donde se construyen los humanos. Pero ya vamos llegando a la oficina, donde queremos y necesitamos llegar. Dime, pero se acabó de... ¿Esto? Mira, una cámara ectogénica de diseño avanzado, ¿viste? Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Ya vamos para allá, Aloy. Ya vamos para allá. Por aquí que hay nada. Y todavía no llegamos. No. Looks like it used to hold something. Ah, mira. Mira. Esa es Elisa hablando con Gaia. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek. As I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult Que se pierda la vida, que se pierda la fauna. no, Gaia, you're not. Y se siente triste al saber que los animales van a morir, que se van a extinguir. Es una inteligencia artificial, recordemos. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. Así será la radiación. In fear and agony. Mínimo tiraron las bombas nucleares para acabar con las máquinas. It was all for nothing. Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. Claro, el proyecto no era preservar la vida en el presente, era preservar la vida para el futuro. Por eso era tan importante. Y pues, siendo sincero, no me sorprendería que en algún momento lleguemos a necesitar algo parecido. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill Sex switch. paro. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable.
To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. Hades. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Y así nació Hades, la necesidad de Hades. O Hades. ¿Cómo lo pronuncian ellos? ¿O se pronuncia en inglés? Odyssey ha fallado. ¿Qué era aquí? Me temo que tengo que referir noticias. Farsen informó que la misión Odyssey fracasó. La telemetría indica un fallo catastrófico de contención de antimateria cuando los motores aceleraron para salir del sistema solar. La nave, la tripulación, el cargamento de cigotos y embriones de la versión alfa de Apolo se perdió todo. Ahora Ciro es la última esperanza en la preservación. Ah, claro, y mandaron una misión con los cigotos estilo interestelar para a que la vida empezara en otro lado. Y lo mandaron con Apolo para que las generaciones que nacieran supieran a qué atenerse, ¿no? Saber. No aprender como lo tocó a la humanidad poco a poco, sino ya encontrar la información completa de una vez. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, or the creation of a machine. But what kind of machine and why? Ahí. Why were you created? Eres la llave maestra, Aloy. Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Anda. Terrible. Here you are. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. Se siente prácticamente desnuda sin el foco, más que sin las armas. Es lo primero que busca, el foco. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, Antes de que llegara Ross. you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? I guess even a monster like you can have a glimmer of conscience. You didn't kill me right away.
Turn your face to the sun, child. Dressing up murder as religious sacrifice so you could feel better about it? No. I never doubted the righteousness of killing you. And yet, your words touch close to the truth. In my heart, I deemed the order to kill you unworthy of me. You were just a savage girl. So I thought at the time. Consideran a los Nora super atrasados como tribu. Por eso lo consideran salvajes. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Las casualidades no existen, pero ya la predestinación. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You Vas hundiendo tu mundo, no subiéndolo. Genial esa expresión. So has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then get in this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper Como place. te digo, Obi-Wan. Exactly where it belongs. The circle is complete. The beast, now caged, will serve her true purpose. A Hell is sacrificial one. animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. Fueron a invadir a los Nora. Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Porque los focos no funcionan. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. El anillo del sol. ¿Qué coliseo romano ni qué coliseo romano?
Y como todos tiranos, no son capaces de hacer las cosas por mano propia. Y todo loco también. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day, soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Y enseguida la gente, uy, ¿cómo? Los corruptores. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Tyrann ordered many faithless, crushed in the waves of the behemoth. Ah, esa es la máquina que me falta por analizar, el Vegamo. El Vegimo, esa cosa, el Vegimo. Faltaba una máquina, ya después de haber tirado todos los calderos, y me falta una máquina por escanear y decía cuál era, claro. Uf. Quieto, caballito. Bueno, el caballo no tiene nada. Exactamente. Ay. Y no tenemos nadita, nada. No tengo foco, no tengo nada. No. No me deja arma, no me deja nada. Pero ¿cómo así? Bueno, ven. I should try luring the behemoth into the pillars. Ajá. Pégale a la columna. No me va a pegar a la columna, bueno pues. But the pillars don't. They weren't built to take a charge from the crazed behemoth. Ajá, ¿y qué crees que estoy tratando de hacer? Eso. One more pillar and that platform will come down. And my weapons with it. If that platform collapses, I'll get my weapons back. Ven. Bring it down. Uf. Ahí está ella, como siempre. Lástima que no tengo látex escudo, porque si no... Máximo Aurelius. Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Ahí no era... Ahí. Looks important. Vamos a ver unos cuantos regalos aquí. ¿Ven?
Pero... Eso... No, ¿por qué? ¡Oh! Me dolió. Mira, parece un topo. Estás más del otro lado que de este. Viene, pero que... Bueno. Toma. Ya, para que te acuestes a dormir. Hubiese recogido los recursos antes de irme, antes de terminarlo, pero bueno, ni modo. Quedaron aburridos. Como no pudiste con el mínimo, ahora manda los correctores, ¿verdad? ¿Por qué no vienes tú? ¿Termina el trabajo? Silence. Y ahora sí, arre caballito. Anda, mira quién llegó. Más diversión, ¿qué tal? El propio circo romano. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. No. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you sounds. ¿Se acuerda? Fue el primer holograma que vio cuando estaba chiquita, cuando encontró el foco. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Bueno, y él cree que está en una clase virtual, dice, me apago y está presencial. How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. I'll be on your way. Since when can you override machines? En el momento que tú pudiste. You discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't Qué peligro ese foco. by Banuk shamans.
course. Far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse. Not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. ¿Qué será eso lo que tiene él ahí? Además con piercing. To make matters worse, Helis ordered an eclipse detachment to attack the Norse sacred land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Guerrero. Absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. One of us have to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. ¡Ya! Y uno le diciéndole aquí a los caballos arre y él nada más es ya. Como si fuera holandés. El propio Book, primera vez que pasa esto. De todas las veces que lo he jugado. Se necesita vida, se necesita vida. No, pero esto no. El propio... ¿Dónde está? No. Eso. No, talismán, no, yo necesito eso. Bueno, estamos a 4000 pasos, así que necesitamos hacer un pequeño viaje. Ah, pero vamos a... Esta hoguera que está por aquí adelantito, vamos a descubrirla. Para que nos quede disponible. ¿Pero dónde que está? Está para allá. Descubriste hoguera. Ok, perfecto. Exacto, bueno, listo. Bueno, vamos a nuestra tribu. Tenemos que ir acá, pero no podemos viajar. Entonces vamos aquí. En esta colocación, ok. Tampoco. ¿Y dónde se supone? Claro, porque como ya deben estar invadidos, no me dejan acercarme. Bueno, pero ¿y entonces? Ok, bueno. Aquí tengo una habilidad pendiente y es la de... no, esto no. Concentración. Golpe de trabajo. Me interesa más... ¿Esto aquí qué es? No, esto... Definitivamente la concentración para luego tener la recarga rápida. El sprint silencioso, bueno, estamos en un nivel donde nos da lo mismo si nos escuchan o no. Grilletes abandonados. Ah, ok, esto es para los... Así decía yo. Y esta se supone que es la
el super traje. Vamos a ver qué le podemos poner acá. Protección, ataque a distancia. Yo creo que este. Cuerpo a cuerpo. Sí, porque del resto... Ataque a distancia, pero no, definitivamente cuerpo a cuerpo. Nos vamos desde aquí. Figuró. Qué intriga, ¿no? Saber qué vamos a encontrar dentro de corazón de madre, de la montaña. ¿Se acuerdan que no nos dejó entrar aquella vez? Ya tenemos el registro alfa. Así que ya nos debe dejar entrar, pero tenemos una invasión o una masacre por evitar. Y lo más importante, si mal no me equivoco, aquí nos encontramos con la última cédula para tener la teje escudos. ¡Ey! Uy, esa moto está ansiosa. Vamos a ver. Aquí hay vida. Oh, sí. La propia niebla que no te deja ver. Exactamente, pero no es niebla, es humo y cenizas. Vamos llegando nuevamente. Ni siquiera la misión esa secundaria me la dejan activar. Anda. Espérate ahí. Ya me acordé de esto. Ya me acordé. Así que vamos por acá. Así como quien no quiere la cosa. Aquí vamos entrando nuevamente al corazón de los Nora. No, por favor, no. Ahora lo que no recuerdo es... No, pero por favor, no. Ah, me figuró. ¿Qué? ¿En serio? Uy, me pegó. Ahí. No, le tiré la flecha que no era. Este pinta vio. Eso. Oye, vuelvo y escojo la flecha que no es. Y aún con la flecha que no era, le bajé lo que necesitaba. Aloy, por favor. Me voy a decir que hay otro corrector.
Ah, el caballito se está dando la pelea con... Y me mataron al caballito, vale. Bueno, ¿sabes qué? Toma. Oye, ¿cómo? Te lo mereces. Pero que sabes por qué. Ay, hombre. Low and quiet does it. ¿Y? Bueno, pero ven. Ahora solo le queda tirar piedras porque como le quité el resto. Espera. Eso. Y no te dio. Ah, sí sabes. No, imagínate. Pero aquí con lo que se encontraron. This is Hades' future. Metal and ash. Bueno, ya vamos a llevárnoslos Nora, pero vamos a pegar un pequeño salvadito para tener que evitar, si muero, volver a enfrentarme con esta gente. Anda, mira lo que está ahí. Un pequeño portador de la muerte portátil. ¿Ya pasamos el bloqueo? Sí. Eso es, Aloy. Ahora sí. Hay que monitorearlos porque y de ñapa tenemos aquí unos cuantos eclipses buscando y monitoreando a ver quién llega por ahí. No, ni que me vea el portador de muerte ese. El agua es cristalina, pero con tanta niebla, pues nada más es... Espérate ahí. Tranquila, Aloy, tranquila. Hay que escanear porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar acá. Vamos llegando. Lo ideal es acabar con todos esos enemigos antes de llegar allá, pero me demoraría más y gastaría más cosas. Entonces mejor avanzamos. ¡Ay, no! Mejor avanzamos. Evitamos confrontaciones inútiles, porque lo importante está acá. Bueno, a ver. Y pensar que con flechitas
Se conquista todo el mundo. Anda, mira quién está ahí. Déjeme ver, déjeme tratar de recordar algo. Ay. Déjeme tratar de recordar algo porque creo que me los puedo evitar, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Para allá. Bueno, todavía no me han visto o no me han... Ok. Sí, es... ok. Vamos a ver. Si logro... Si el invento sale. Nada como el saltico de Aloy. Que no me vean, por favor. Ese sonido no me gusta. Y es precisamente por eso. Porque es un Thunderjaw, más conocido como el señor atronador. O una especie de T-Rex. Vete, por favor, eso. So much for being careful. More sounds of combat. Up there. Sounds like a Thunderjaw. Óyalo. Oh, come on. Hay que recordar que las máquinas que están corrompidas, que están corruptas, son más fuertes. Por eso su preocupación y su... como que hay ahora de por sí un Thunderjaw y para colmo de males es corrupto. No, imagínate. ¿Por aquí puedo llegar allá? No. Me pude saltar aquí el enfrentamiento. Este lo veo complicado. Ah, pero ya sé. Para eso tenemos nuestras queridísimas amigas de proximidad. Lo más bello es que casi están muertos. Así que... no, señor. Te dolió aquella, así que... Hola. Oye. ¿Quién te dijo a ti que me podía quitar tanto? No me quitó el diente cerrado y me vas a quitar tú. ¿Ah? Anda, se viene para acá. Ay, no. Ah, te dolió, ¿verdad? Anda, no me vayas a decir que se va a venir el corrupto también. Por estar buscando algo que estaba para acá adelante. Ay, hombre. Por favor, quédate allá, por favor, quédate allá. It's a corrupted Thunderjaw, right? The survivors will be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. And they'll never reach the hatch. Exactamente, yo me venía por aquí, ¿ve? Yo me venía por acá. Aquí me evitaba una cantidad de enfrentamientos. No me acuerdo.
Me evitaba a todos ellos. Ay, mira quién está ahí, ve. Y claro, me evitaba, yo llegaba y ni se daban cuenta. Ya cuando querían darse cuenta ya era demasiado tarde. Bueno, ahí hay un cañón. Reportador de muerte, claro. Con este vamos a hacerle daño a este señor. Uy, se vino enseguida. Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For our mother! Por eso es importante las alianzas, ¿no? Varl and Sona. ¿Dónde está? They're still alive. Ahí está. Quítale, quítale, quítale. Ay. ¿Ya se acabó? Ay. Bring down the demon! Necesito quitarle las armas. Dígame que hay otro cañón por aquí. Ay, ya casi, casi. ¿Estás listo? No, señor. Usted se queda callado. Ahora, ¿quién los podrá defender? Porque lo que van a llevar es regalos por todos lados. No, no dejas. Que se acaban los recursos, pero vamos a salir de esto rápido. ¿Ya? ¿Quién falta? Ah, y así decía yo. Ah, por lo menos te reconocen algo, Aloy. Por lo menos. Mira, me había dado cuenta que ya la mitad de la vida. O sea que el Thunder yo me mira feo y me mata. Hola, profe. Hola. Todo bien. Aquí con la gran historia de Aloy. Y verdad, se me había olvidado registrar el atronador. Sí, señoras y señores. Aquí tratando de conocer. Ya conocemos el proyecto, pero ahora queremos saber qué pasó con la humanidad. ¿Por qué llegamos a este punto donde estamos? Espérate ahí, vamos por vidita. Sí, señoras y señores. ¿Con quién hay que hablar? Con Bar. Aquí estás. Habla y te salvas. Saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? Nah. This was Para just nada. one battle, Varl. There are more to come. Yeah. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, Mm. just a few, and most of them are wounded. Imagínate un atronador y ahí tan cerquito. The heart of our people like this. Y aquí tan de cerca. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Tell me about the attack. Ninguna tribu llegó con ayuda de las máquinas, como si llegaron los Sentinels eclipses. saw the killers coming. Said that beside them marched deathbringers and corruptors. Imagínate, and other y machines portadores de driven muerte, mad. nada más y nada menos. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived
Fell back to the mountain. Are your injuries serious? Bruises pale. Bones heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches. El profe que, un lolcito. Un LOL, uy no, difícil. Yo al LOL sí no le jalo. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo. Ordered the tribe into the mountain for safety. En algún momento, en su tiempo, jugué los StarCraft, los Warcraft. Pero los LOL no. Ah, los Age of Empires. Tirsa's decisions saved En lives. computador, cuando jugaba en computador. Common sense Hace isn't always so mucho common tiempo. around here. Más de lo que me gustaría llegar a reconocer. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. Hemos sabido llegar. Uy, ¿cómo? ¿Y es un hueco? Ah, no. Pensé que era un hueco. Ah, pensé que podía hablar con ella. Ahora murmuran como que, ay, es ella la que nos salvó. Ah, ahora sí. Teb? ¿Dónde está Teb? You've come back. The seeker has returned. ¿Dónde está Teb? I knew you would survive. Ah, aquí está. Ah, estás grave. Seeker, we have much to discuss. Your Her injuries. very presence here is Are a they serious? blasphemy. A gash or two. Nothing I couldn't sew back together with a needle and thread. Guess being a stitcher came in handy in combat after all, huh? Y pasa que los que no son guerreros sobreviven. Qué cosas, ¿no? Increíble. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted thunderclap. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak O sea, la with the voluntad de ella no goddess? tiene nada que ver, la madre de la madre. Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. She is a curse made flesh. She will be the end. Excuse me. Aloy. Talk amongst yourselves. Hold for identiscan. Elizabeth. Hold. Error. Alpha registry corrupted. Genial. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. You are clear to proceed. Eso no nunca la habían visto venir por voluntad de alguien, sino por voluntad propia de la montaña. Me encanta el diseño de ese traje. Buena esa Silence. Bueno, ya sabemos que esto es lo que los Nora consideran la madre, pero si se dieron cuenta, Lansra dijo que podía despertar al diablo metálico. ¿Por qué? Ahora verán algo. Miren, este es el diablo metálico para ellos, que es otro Hades. Entonces, claro, la montaña es la madre
Y el diablo metálico que está dormido podría ser su padre, según Lasra, ¿no? Lo que hacen las supersticiones, que es algo así parecido a lo que está en el cementétrico. Mírenlo. Ah, no, aquí no se ve. ¿Dónde está? Bueno, para acá no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues ahí, siempre estuve ahí. Bueno, sí, exacto. Pero ahora van a saber algo. Entonces vamos a enterarnos. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. Es que los logros están en una posición súper privilegiada para el acceso a la información. Si tuvieran acceso, obviamente. Pero como no tienen acceso. So this was it? Where you were born. But why? Aquí. El proceso de gestación. Y ahora sabremos por qué. Y cómo se desarrolla el proyecto. No saben en qué consiste, pero ustedes saben como siempre que... Miren. Miren cómo están pintadas las... Son como las cuevas de nuestros... De nuestros cavernícolas. You will, in time, children. In time, in time, in time, in time, in time, in time. Está bien cerrado, Dios. Les tocó algo peor que una pandemia. These look like cribs. Cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors, they took care of them. Miren, There was no one las else. incubadoras. Salón de juegos y todo. Aquí tenían de todo. Estaban prácticamente las cuevas. Claro, una cueva al final, ¿no? Someday. That's what you always say. Mira, esos son como cyborgs. It's big down there. Now, father. Children, that area is not yet available. Get him. Physical aggression detected. Querían salir, estaban desesperados por salir. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Todo queda registrado por medio de los focos. Todo lo que viven, todo lo que hablan. Here they come. Broken, painted on. How long did they live here? Miren, lo grande que es. Algo así como la Matrix. Children, let's run a jump and blow off steam. Leave us alone, father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk then. Los robots terminaban siendo los cuidadores y por eso le decían madre o padre. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run a jump and blow off steam. No veían la hora de salir de ahí. I have no choice but to release you. But why? There is no food here Mira. anymore. But there's food out there. We don't know for sure. Come on, let's go. I don't know. Mother, can we come back if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now.
and take care of each other. Miren el estado de la... I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. Serán valientes. Ya saben por qué el lema de los Nora. Their whole lives. In plain view of luxurious space. What went wrong? Why couldn't they access the other areas? Unknown. Todos estos son los cyborgs que los cuidaban. Todos esos son los cyborgs que los cuidaban. Un afán de salir cuando le dice, hey, tienen que salir. Ay, ¿será? No. Y si no, ya he comido. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. So, what was this place, exactly? The dream of Apollo. Never realized. But why not? Why not? Exactamente. ¿Por qué no? Todo esto es información. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Looking for focuses to repair. And here sat a trove. Apollo offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. De aquí salían los focos. Had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. I will. Ah, well. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. Hello, child. My name is Samina. La misma grabación. Today is a big day. Por aquí aprendían. Por medio del faro. Por medio del faro llegaban, lo ponían ahí y Apolo les enseñaba de todo. Apollo offline. Priority control for Dr. Sobek. Please get a message with both. Y bienvenidos a Gaia. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. No, Hades no. Los de Faro, los robots de Faro, los que acabaron con todo. Bueno, sí. Era Hades, todo el problema es Hades. Extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below,
and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities. Increíble, nada lo que planeó Gaia. El factor humano, como siempre. Rebuild the system core and reboot Gaia. Con sus supersticiones y demás. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are Acabámoslo. escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if? Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for Ya sabía lo que iba a you. pasar. Will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all Genial. things are possible. Go to the Demasiado ruins of genial. Gaia Prime. Find the control room, and within it, the master override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. ¿Y ese es Gaia? ¿O esa fue Gaia? So, you are more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Hombre, más que eso. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Y por esto fue que en un principio les dije que esta historia más que ser la historia de Aloy es la historia de Elizabeth. Básicamente es por eso. Básicamente es esta historia a mí me fascina. La idea era primero verles, mirar a ver qué había ahí y luego conocer a Gaia, pero bueno, escaneé primero a Gaia. Identiscan malfunction rectified. Eluthia 9. Eluthia. Access unsealed. Tenemos que ir hacia arriba. Vamos a pegar un pequeño salto. ¡Aloy! Sabía que no me podía fallar. Puede que yo te falle a ti, pero tú a mí no. Otra puerta. Y aquí que hay. Por aquí entré, ¿no? Sí. Claro. Pero por acá todavía no podía entrar. Ahora sí. Ah, aquí me salí. De ser una marginada a ser la elegida. A ser adorada. Aloy, forgive. Ah, perdónalo. La viva. The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. Lo que le dijo Ross. Lo que hagas no lo debes hacer solo por ti misma, sino por la tribu.
Aloy, anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Nora. Up. All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you Todavía. can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Perfecto. Nora, make way for Aloy, Adelantada that she su may tiempo. forge the path for others to follow. Pero todavía no nos podemos ir. No, 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 no. Todavía no nos podemos ir. No creas que se me ha olvidado. Aloy, Ahora sí. how kind of you to spend a moment with me before you depart. There can be no doubt now. You are a blessing made flesh, the will of the goddess incarnate. La diosa Elizabeth Really ni not siquiera that la... simple, Tirsa. But I guess it's close enough. I know the path ahead will be dangerous. To kill a metal devil sounds impossible, but I believe in you. Thank you. Thank you. Tirsa, Exactamente. I want to know Rost's story. Why he was made an outcast. Nunca lo fue. He never told me. Said he took an oath of silence. What did he do? Oh, That. yes, that. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? Of course I want to hear it. Imagínate, todo lo que ha hecho es para saber. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. But at the time, many families lived there. Rost's was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? What was her name? Nunca le contó su historia. Alana. She was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened? Me suena a Eclipses, ¿no? ¿A ustedes no? She was... Claro, en ese entonces creo que él no había ni nacido. Rost No había was one nacido. of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. Pero era Eclipses, creo que tratando de There were entrar 6 a la hostages madre. still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty.
They knew the faithful Nora would Todo not por leave the sacred supersticiones y land to leyes collect the ahí bodies, absurdas. let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a Death Seeker. A Death Seeker. A Death Seeker? What is that? One who dies to go seeking. And in seeking, brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to All Mother's care. Se vuelve una máquina de matar. Beats, the mind thinks, but the spirit has Pierde moved toda on. humanidad. Se vuelve un asesino. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with All Mother. Eso creen ellos. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Rost did return. Yes. A full year later. And terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious. In agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and 2 sons to the very Outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission? Never. To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaruland, further even, into the Forbidden West. Los Forbidden West, lo está prohibido, The la last segunda he parte. killed nearly got the best of him. ¿Por qué está prohibido? No sabemos, nos enteramos ahora en febrero. To us, hoping to die as close to the sacred land as he could. He never expected nor asked to be dragged across the border and nursed back to health. That was done to him. Leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a Death Seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast. Yes. We offered to do so, on the condition he never speak to anyone. Por eso nadie sabía nada. Except Y por el tema de que era un voto de silencio, tampoco podía decir nada. To be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. And he was happy to do so. And gave me to him. Yes. Another compromise. Y fíjate tú que esa era la intención de Gaia, que la criara la tribu para que pudiese tener acceso a la puerta. Increíble. Pero como Gaia no podía entregar el mensaje. Teach you to worship All Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl. Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift. Total. And never a burden. All right, Tirsa, that's quite a story. Quite a story. It's time for me to move on.
Thank you for doing what you could to help me through the years, and for telling me Rost's story. I wish I could have done more, but I am just one woman. As am I. No need to sell ourselves short. Oh, thank you, Aloy. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. Genial. Ahora aquí se supone que por acá no es. Aquí no tenemos acceso a... Todavía no tengo acceso a la otra célula, porque aquí salgo directo. No, es aquí, sí, señoras y señores. ¿Es por acá? Vamos a ver por aquí. Sé que por acá está la otra célula. Toca investigar por todos lados. Y aquí está cerrado. ¿No puedo abrirlo? Ah, pero... ¿O será que esa célula la cogí la vez pasada cuando ella estaba recuperándose? Ahora no me acuerdo. Porque me acuerdo que sí que me metí por algo parecido así. All Mother Protector. Seguir buscando. ¿Nadie ha visto la célula de energía por aquí? Anda, los niños. Bien adentro de la montaña para cuidarlos, para protegerlos. Pero por lo que veo, o ya la tomé, pero puede ser. Bueno, será buscarla en otro momento. Fuímonos. Bueno, pero yo creo que vamos a hacer un receso aquí. Vamos a ver aquí que nos encontramos. El nuevo amanecer. Una nueva oportunidad. Cima amarga. ¿Dónde es eso? Es por acá. Ok, tenemos que ir luego aquí. Pero... por aquí hay unas cuantas máquinas, señoras y señores. Ah, no, parece que no. Pero sí, estoy seguro que por aquí hay máquinas. Bueno, tenemos un nuevo amanecer. Ya nos enteramos qué pasó, qué era Ross, quién fue Ross y por qué estaba a cargo de Aloy. Ya nos enteramos quién fue Aloy. Sabemos en qué consistió, cómo se acabó la humanidad y por qué pasó lo que pasó. Y en la explosión que habla Gaia fue en la cual destruyó a Hades. Increíble, ¿verdad? Increíble. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, creo que es hora de que todos descansemos, ¿verdad? Espero que estén igual de fascinados que yo. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañar a Aloy. Ay, mira. Hasta eso, por las cenizas. O la nieve, no sé qué es realmente, pero estoy casi seguro que son cenizas. Increíble. Tiene demasiados detalles. Bueno, no siendo más. Dale. Mi gente linda, mi gente bella, se me cuidan. No olviden su like, no olviden recomendar el canal si les gusta el contenido. Ayudarán bastante. Comentar cualquier cosa que crean que pueda o deba mejorar, pues los comentarios
constructivos son siempre bienvenidos. Siempre os recomendaré jugarlo. Disfrutarlo en primera persona es de lo mejor que uno puede hacer. Así que no siendo más, que descansen, que pasen buena noche, buena tarde, buena madrugada, buen día, no sé cuándo, en qué momento pueden llegar a ver esto. Así que bueno, no siendo más, que estén muy bien, se me cuidan y chao.